Kisqachaqa kiwastangwa. Sokoño uñayeweo ya chiku uchi. Ichi Marian tuput lai mogei tamo lai faume. Dak chi dumbayo echime monmadik kane dak kanda wama ete. Ya so oyo chichi tasala oyo tuka noini chanumi. Kanka siklas sumi patatpacha korina casa wakacha sikta. Yashi guaya shi reane acuaipa. Kaypi kayku kaypachata kawsasaqta uywaspa. Kenturu chama kunsalasiya haystastur. Naim Yikuamercashpen, Naim Yikuamercashpen. 16 Festival de Películas Nativas Arica Nativa, del 27 de octubre al 7 de noviembre en aricanativa.cl. Sumajaipu, buenos días querida comunidad nativa. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta última jornada de escuela abierta que iniciamos aquí desde nuestro espacio Sarañani para el Festival Arica Nativa 2021 con su lema Acancaña. Acá estamos por 16 años enamorándonos de la conservación de nuestro planeta. Mi nombre es Carol Carrasco, soy la coordinadora de la Escuela Sarañani. Saludamos y agradecemos a todas las organizaciones amigas y a las comunidades que aportan y hacen posible esta edición del festival y por supuesto a todo el equipo de Fundación Altiplano y también el equipo que está detrás, que es el equipo de Festivales Arica Nativa, que también apoyan en todas estas transmisiones. Y por supuesto, muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos, darse el tiempo y sumarse también los días en la mañana y en las tardes y hoy durante todo el festival. Bueno, sin más preámbulos ya damos inicio a este curso de fotografía estenopeica y para ello tenemos el agrado de contar con la presencia de una amiga de nuestro festival. Ella es Verónica Soto, artista visual, fotógrafa y docente de artes, interesada en la imagen y su influencia en nuestra cultura. Ha publicado 2 libros de fotografía, ha trabajado con niños y jóvenes de comunidades vulnerables de distintas ciudades del país. Actualmente reside en la región de Valparaíso. Bienvenida Verónica, muchas gracias por acompañarnos hoy sábado en la mañana y el micrófono es todo tuyo para que puedas conversar con nosotros. Buenos días, Carol. Muchas gracias por esa presentación y por esta invitación también. Agradecer al Festival Arica Nativa, Festival de Películas Nativas, a Fundación Altiplano y a todas las personas que están atrás de ustedes levantando esta hermosa iniciativa de difusión de la cultura de los pueblos nativos. Tú dime si ya estoy, presta para iniciar mi perorata de esta mañana. Sí, Mónica, pero ya estás en pantalla, así que disfrutemos de toda tu conversación. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también dar la bienvenida a quienes están escuchando y viendo en este momento este pequeño curso, que va a ser un curso teórico, por cierto, ¿verdad? Dadas las condiciones físicas en las que nos encontramos. Primero también decir que, estoy súper honrada de ser parte de este festival, porque es un festival de cine, disciplina que yo admiro mucho y aprecio mucho. Y también agradecida de la comprensión que tiene esta organización, este grupo de personas que están metidos en la imagen, de la importancia de la pedagogía de la imagen. Y un poco lo que yo pretendo hacer esta mañana tiene que ver estrictamente con eso, con hablar de fundamentos de fotografía estenopeica, pero en realidad lo que vamos a hablar es de fundamentos de imagen técnica, que es el germen, ¿cierto?, de todos los dispositivos de capturas de imágenes que nosotros tenemos en este momento, cámaras fotográficas, cámaras de video, de cine, etcétera. La fotografía estenopeica es el origen de eso. Y otra cosa que también me parece importante decir antes de iniciar el taller es manifestar mi necesidad, dado el contexto de la necesidad de desmilitarizar la Araucanía. Si bien es una cuestión compleja, me parece súper importante decirlo. Estamos en un momento de la historia de este país que es súper importante, estamos intentando construir un país distinto, mejor,
y ese gesto estatal es el peor signo que puede haber para la mejora, digamos, de nuestra convivencia nacional. Bueno, dicho eso, voy a pasar a compartir pantallas para contarles, y ahí te pido, Esta Carol. reunión está siendo grabada. Esta reunión está siendo grabada, me dice una señora cibernética. Bien, creo que estamos ya, ¿cierto? Y voy a ver en pantalla completa y ustedes me dicen si estamos viendo bien, ¿cierto? Perfecto, sí. Perfecto, entonces partimos y, bueno, lo primero que habría que preguntarse es qué es la cámara estenopeica, para quienes no lo saben. Decir que es un fenómeno físico, ¿cierto?, que se da siempre que algunas condiciones lo permiten. Cuando digo es un fenómeno físico que se da, quiero decir que es un comportamiento de la luz, que es una cuestión que no inventó nadie, sino que es un comportamiento que se da cuando hay un espacio vacío, oscuro, que tiene un pequeño agujero que está orientado al exterior, y en ese agujero deja pasar un flujo de luz y genera una imagen al interior de, por ejemplo, una habitación, una caja o cualquier espacio oscuro. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, ¿cierto?, de una imagen estenopeica proyectada al interior de algo así como una buhardilla, ¿verdad?, donde podemos apreciar que en la zona izquierda, ¿cierto?, estaría el agujero, que no lo vemos acá claramente porque vemos la ventana, y en el muro posterior vemos la proyección de la imagen, pero también las vemos en los muros laterales. Eso quiere decir que el flujo de imagen atraviesa toda la habitación y se deposita en la pared opuesta al agujero. Este fenómeno uno lo puede ver cada vez que haga esa situación, que genere esas condiciones. O sea, ustedes mismos podrían hacer este experimento, esta experiencia al interior de sus casas, y la única condición que se requiere es que el muro opuesto al lugar donde uno practica este agujero esté pintado de blanco o esté cubierto con alguna superficie blanca. Lo que estamos viendo acá, en estas dos últimas imágenes que pasaron, son fotografías del fotógrafo cubano Abelardo Morel, que ha trabajado gran parte de su desarrollo artístico con fotografías de proyecciones de imágenes estenopeica al interior de espacios arquitectónicos, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá es una proyección estenopeica del mirador estenopeico en Once Libre, que yo fabriqué hace ya 10 años, el año 2011, en Buenos Aires, en un espacio, digamos, colaborativo de artistas de distintos países. Y lo que estamos viendo acá es entonces la proyección al interior de un espacio oscuro, que en este caso es un cuarto piso de un edificio que está en la esquina de dos calles centrales, digamos, del barrio de Once, en Buenos Aires. Y lo que pueden ver acá, efectivamente, ¿cierto?, es el reflejo de la ciudad invertida, y como se pueden darse cuenta, bueno, esto está siendo reflejado sobre papeles, ¿ah? Estos son pliegos de papeles que caen, y la persona que está acá a la derecha, ¿cierto?, como tiene, por ejemplo, la polera blanca, se refleja sobre su polera, ¿cierto?, parte de ese paisaje, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos decir es que la cámara estenopeica, ¿cierto?, es un fenómeno físico que se da siempre que se generan las condiciones que acabo de describir, y que por otro lado, o más bien en la evolución de la cámara estenopeica, devino en el invento de la cámara obscura, que es una cuestión completamente distinta. Quiero establecer esta distinción porque la cámara estenopeica, el principal atributo que tiene es que no tiene óptica, y la cámara obscura, que es otra cuestión y que efectivamente es el fundamento de las cámaras fotográficas convencionales y las cámaras de cine y de video, es cuando a este mismo espacio oscuro uno le antepone una lupa al agujero. Entonces la lupa va a generar una imagen igualmente, con la diferencia de que esa imagen va a ser extraordinariamente más nítida, más definida y sobre todo más luminosa, ¿ya? Y la cámara oscura, ¿cierto?, es un invento que vamos a hablar de eso hoy día. De hecho, el curso de hoy va a tener que ver una parte con historia del origen de la imagen técnica, quise decir yo, refiriéndome a los dispositivos que ha inventado el ser humano para reproducir cierta imagen y reproducir la realidad. Y un poco también apelando a ese famoso texto de Walter Benjamin, ¿cierto?, la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ¿cierto?, donde él hace estas reflexiones respecto de la diferencia que habría entre una obra original y una reproducción. Entonces, la historia de esos dispositivos tiene que ver primero con la cámara estenopeica, que es este fenómeno, y después con la cámara oscura, que es el fenómeno convertido en invento humano. Aquí lo que estamos viendo es una cámara oscura, ya de los periodos de la Revolución Industrial, probablemente siglo XVII y XVIII, que es una caja, ¿cierto?, que tiene un lente, en este caso una lupa,
¿cierto? Un espejo que rebota la imagen y que permite dibujar. Y eso es un tema bien interesante porque también eso es parte de la historia de la pintura. Entonces, decir, por lo mismo, me parece súper importante aclarar, por ejemplo, cuando uno hace foto estenopeica, lo declara, te dicen, estás haciendo los orígenes de la foto. Y la verdad es que la fotografía estenopeica no son los orígenes de la foto, porque la primera fotografía de la historia es la que estamos viendo acá, ¿cierto? Que son los techos de las afueras de París, ¿cierto? Los techos que se veían desde el taller de este señor llamado Nicéforo Niepce, que en 1824, ¿cierto?, captura esta fotografía, que es la primera fotografía de la historia, o por lo pronto la única fotografía que ha llegado a nuestros días, que fue hecha en 1824. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno estudia un poquito, descubre que también hubo otros experimentos, otros intentos, casi 10 años antes, 1812, también hay intentos de hacer fotografía. Sin embargo, esas imágenes no han llegado a nuestros días por problemas, digamos, de fijado de la imagen, ¿cierto?, de conservación de esa imagen. Sin embargo, esta foto sí ha llegado y nos habla de que la primera fotografía fue hecha en 1824. Esta toma duró 8 horas. Lo que habla esto es que los materiales fotosensibles que se habían, digamos, fabricado en esa época aún no eran muy rápidos, no eran demasiado sensibles a la luz, por lo que obligaba, ¿cierto?, a que el tiempo de toma de la foto fuera muy extenso, de modo que llegara hasta 8 horas. En este caso, incluso el tipo de emulsión, ¿cierto?, no corresponde a las emulsiones fotográficas modernas que se fabricaron después, sino que esto está basado en otros componentes, ¿cierto?, betún de Judea y aceites de lavanda. Dicho eso, esa primera imagen probablemente fue capturada con una cámara de estas características. Lo que estamos viendo es la cámara de Daguerre, de Louis Daguerre, ¿cierto?, que es otro fotógrafo importantísimo de los orígenes de la historia de la fotografía. Y lo que me importa mucho aclarar es que ninguno de estos dos personajes utilizó cámaras estenopeicas. Es decir, la cámara estenopeica no se utilizó en relación a los orígenes del invento de la fotografía. Y la primera imagen estenopeica, cuando uno investiga, ¿cierto?, de la historia de la fotografía, fue hecha en realidad en 1889 y expuesta en un salón de fotografía en Inglaterra en 1890. Entonces, la primera fotografía estenopeica de la historia se hizo casi 65 años después de su invento. Eso a mí siempre me ha parecido muy sorprendente. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, principalmente porque las imágenes estenopeicas son imágenes muy poco luminosas, por lo tanto capturarlas con materiales fotosensibles en los orígenes de la técnica fotográfica era absolutamente imposible, dado su incapacidad de capturar luces tenues. Y lo que estamos viendo acá es una fotografía de este señor George Davidson, ¿cierto?, que participa en un salón nacional de fotografía en Inglaterra, y en ese momento de la historia de la fotografía, 1890, en realidad desde 1860 hasta finales de ese siglo, en la fotografía dominó una tendencia artística que fue llamada pictorialismo, que era la búsqueda de que la fotografía capturada se pareciera a una pintura. Y es más, se pareciera a una pintura romántica, estoy pensando en Turner, o incluso una pintura impresionista, es decir, una pintura donde la representación de la realidad no fuera absolutamente fotográfica, sino que fuera un poquito como evocando la pincelada. Entonces, ¿qué es lo que hace Davidson? Le saca el sistema óptico a su cámara, deja un estenopo, deja un agujero y captura esta imagen. Y se gana el primer premio del concurso. Fue tal el impacto de que el primer premio del concurso de fotografía de 1890 lo ganara una cámara estenopeica, que la sociedad de fotografía de la época se dividieron agua y se cindió, producto del impacto de esta imagen. Entonces, en síntesis podríamos decir, ¿cierto?, que la imagen estenopeica se produce sin óptica, sin dispositivos ópticos, sin cristales, solo el aire. El vacío es la óptica. Y su nombre proviene de la palabra griega stenos, ¿cierto?, que significa estrechez. Entonces lo que podemos decir es que cada vez que se generan las condiciones de una habitación o una caja que esté oscura, que sea blanca por dentro y que tenga una pequeña estrechez, un pequeño agujero que deja pasar luz, se va a producir este magnífico fenómeno de formación de la imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Que pasa que se reproduce la realidad, ¿cierto?, en colores, invertida, de arriba abajo y de izquierda a derecha, y además en movimiento, ¿ya? Dicho eso,
voy a tocar 5 hitos de la historia de la fotografía, en realidad de la historia del arte, podríamos decir incluso, o es más, podríamos llegar a decir de la historia de la filosofía. Estos hitos, ¿qué quieren decir? ¿En qué momentos de la historia, cuando uno investiga, se puede encontrar alguna descripción de la cámara estenopeica, de este fenómeno físico que devino en un invento llamado cámara oscura? Y el primer hito que voy a tocar va a ser Mo-Tzu, ¿cierto? Que es un sabio, un filósofo chino del siglo V a.C., 468 al 391, que es una de las primeras personas que aparece cuando uno busca, que haya descrito este fenómeno y sobre todo que haya intuido o que haya constatado que la luz viaja en línea recta, que sería una de las primeras observaciones que se hace respecto de la luz. Importantísimo decir eso, que el estudio de la luz ha sido siempre motivo, digamos, de interés para filósofos a lo largo de la historia, y actualmente, bueno, sabemos que en algún momento, ¿cierto?, la filosofía y la ciencia se dividen, porque en la antigüedad vamos a encontrar la filosofía, la ciencia y la religión, ¿cierto?, unificadas como una gran verdad, y en la medida que se va desarrollando la cultura humana, ¿cierto?, particularmente podríamos decir en el mundo occidental, en el Renacimiento se produce esta decisión. Entonces, Mo-Tzu, y aquí yo puse a Moti y Mo-Tzu porque son los otros nombres con los que uno puede encontrar a este señor, describe el fenómeno de la proyección de una imagen exterior al interior de un espacio oscuro dotado de un agujero. Entonces este sería nuestro primer antecedente histórico de la descripción de este fenómeno. Después, a ver, voy a pasar la página, se me quedó un poquito pegado, ahí voy. Ahí se está viendo Aristóteles, ¿verdad? El segundo hito, ¿cierto?, va a ser algo así como 100 años después, un poquito más, ¿cierto? Aristóteles, este discípulo de Platón, que a su vez fue discípulo de Sócrates, etcétera, ¿cierto? Habla de este fenómeno y lo escribe en su libro Problemata, en el libro cuarto de Problemata, ¿cierto? Se interroga acerca del comportamiento de la luz al atravesar agujeros, ¿ya? Y se pregunta, ¿por qué cuando la luz atraviesa un orificio cuadrado, por ejemplo, a través de un trabajo de cestería, no forma imágenes cuadradas sino circulares? Cuando decimos un trabajo de cestería podríamos imaginar también una chupallita, ¿cierto? Un tejido. ¿Por qué cuando se proyecta la luz a través de ese tejido, ¿cierto?, no forma imágenes cuadradas sino circulares? ¿Ah? Esa es una pregunta que se hace Aristóteles. Y después se pregunta, ¿por qué en un eclipse de sol, si uno mira a través de un tamiz o de una hoja de árbol, como las del platanero, o si uno une los dedos de una mano sobre la otra y mira a través durante un eclipse, los rayos siguen formando una imagen de forma decreciente? Y aquí, en esta imagen que yo les traje, lo que les estoy mostrando es mi mano, el día, no me acuerdo qué día, pero un día de diciembre del año 2020, del año pasado, hubo un eclipse total de sol en la Araucanía, en el territorio chileno y argentino. Y ese eclipse total de sol en la latitud donde estaba el paraíso se iba a apreciar algo así como en un 80 o un 90%. Entonces no se vio el eclipse aquí en la ciudad de manera directa, pero a la hora del apogeo del eclipse, yo estaba en la calle y hice el experimento de Aristóteles, ¿cierto? Cerré mis manos y vi qué pasaba entre medio de las rendijas por donde pasaba el sol, y si ustedes pueden advertir, se ve el eclipse, se ve la proyección, es decir, cuando se proyecta a través de un tejido circularmente, ¿cierto?, la luz, lo que está proyectándose es una imagen del sol. Y cuando el sol está en eclipse, esa proyección no es circular, sino que es la proyección del estado en que está el sol en ese momento, que parece una luna creciente, ¿ya? Esa misma imagen se puede ver después extendida, ¿cierto? Esta es una imagen de la misma ciudad de Valparaíso, esto fue a la 1 de la tarde, me acuerdo que fue algo así, el apogeo de ese eclipse, y este es el reflejo, ¿cierto?, de los haces de luz del sol pasando a través de un árbol, que está reflejando miles de lunitas, ¿cierto?, que son en ese momento el eclipse de sol ocurriendo. Si uno miraba a simple vista el sol no advertía nada. Sin embargo, si tú veías con esos lentes especiales oscuros, ¿cierto?, que se utilizan para mirar eclipses, podías apreciarlo bien. Pero lo interesante para mí era eso, de qué manera Aristóteles en su momento, ¿cierto?, observa esta cuestión, y uno puede volver a verlo en este siglo. Y sobre todo decirles que yo en otra ocasión, digamos, vi un eclipse en el norte de Chile, y también llevé mi cámara, puse lente, y la verdad que con lente no tiene ningún sentido. La única manera de observar eclipses de la mejor manera es a través de cámaras estenopeicas, es decir, sin óptica, ¿ya? Entonces, una cuestión que podemos concluir a partir de esta información
y apoyada en esta ilustración, ¿cierto? Es una ilustración del año 1544, un eclipse solar observado en Lovaina a través de una cámara estenopeica. O sea, podemos decir que esa información y que la función que tiene la cámara estenopeica, por lo menos hasta el Renacimiento, o finales de la Edad Media, es la observación de eclipses. Es decir, este dispositivo se utilizó, y esto también me parece súper interesante, en espacio arquitectónico, antes que convertirse en cámara fotográfica. Y ese espacio arquitectónico tenía una función científica. Esto a mí me hace recordar también otra cuestión que es de otro orden, pero está asociada respecto de las tecnologías, comillas, primitivas, para hacer desarrollos, por ejemplo, la observación del cosmos, que son los famosos espejos, ¿cierto? Que también se utilizaron los espejos de agua, que no tienen que ver con las imágenes estenopeicas, pero que son dispositivos muy simples que sirven para observar fenómenos celestes, ¿no? Los espejos de agua que están en el Perú, también digamos, en todo el mundo andino, ¿no? Que tienen que ver con las culturas nuestras originarias. Bien, otro hito que me interesaba traer, ¿cierto?, a este caballero, Ibn Hilhaitam, llamado también Alacén, ¿cierto?, que es este sabio, este intelectual, este místico, ¿cierto?, a través de esta figura que unifica tanto ciencia como religión y filosofía, en este caso del mundo árabe, un señor nacido en Basora, ¿cierto?, el actual Afganistán, en 965 al 1040, ¿cierto? Estamos hablando ya del siglo X de nuestra era, ¿no? Y este señor tal vez es uno de los que define de manera más nítida el fenómeno. Cuando uno investiga a Alacén, se encuentra con que él estudia proyecciones de velas. Él fabrica una cajita más pequeña, le hace un agujero a esa cajita en la parte posterior, pone un papel engrasado. Es importantísimo para observar la imagen que el visor sea translúcido, ¿cierto? Actualmente se usan vidrios esmerilados, pero en esa época, como no existía esa tecnología aún, se utilizaba papel al que se le ponía grasa, entonces este papel queda translúcido y permitía ver la imagen. Y lo que observa la SEM es la proyección de 3 velas, y se da cuenta que la proyección es invertida de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero que la imagen es una imagen en movimiento, ¿ya? Y él deja anotada esta observación. Y ahí podíamos ver un imaginario, ¿cierto?, Alacén en algún lugar del mundo árabe en el siglo XI, ¿cierto?, compartiendo con otros coetáneos, ¿cierto?, este fenómeno y mostrando el comportamiento de la luz, que era una cuestión, como bien decía antes, del mayor interés para las personas que estaban metidas en la investigación de la ciencia, ¿ya? El cuarto hito que traje es este señor, y aquí también vale decir algo importante, que es que cuando uno estudia este fenómeno y busca antecedentes en la historia más remota, siempre encuentra varones, ¿cierto? Siempre encuentra señores que hicieron investigaciones, y bueno, ya sabemos que eso no es así, pero no está consignado aún en la historia la presencia de mujeres que hayan hecho investigaciones de este tipo. Sin embargo, yo no puedo dejar de pensar en Hipatia de Alejandría, ¿cierto?, que es una sabia, médica, filósofa, importantísima del mundo antiguo, que probablemente conoció esta información también y la estudió. O no puedo dejar de pensar en Hildegard de Bingen, ¿cierto?, esta monja benedictina, si mal no recuerdo, alemana, ¿cierto?, que también es una científica y es una música y es una mística y es una filósofa, que probablemente también conoce esta información. La cuestión es que, como sabemos, digamos, el orden de las cosas en la cultura patriarcal, la presencia de el cerebro femenino, ¿cierto?, en general cuesta mucho que tenga algún protagonismo. Pero me parece importante hacer ese pequeño apunte. Bueno, Roger Bacon, ¿cierto?, un monje franciscano que, digamos, vive en plena Edad Media en Europa, hace observaciones. Bueno, este señor tiene mucho investigado de todo orden, y por supuesto que se metió en el problema de la luz y de la proyección de imágenes estenopeicas. Este protocientífico, filósofo, teólogo, también fue llamado doctor mirabilis. Y aquí también cabe recordar eso, ¿no?, que la ciencia, particularmente la ciencia química, antes de llamarse ciencia química se llamó alquimia, ¿cierto? Y estaba vinculada al mundo de la magia. Y este señor estaba todavía envuelto en ese mundo, pero con muchas pretensiones científicas, en el sentido de darle mucha importancia a la experiencia más que a lo que dicen los libros, ¿cierto? Y en ese sentido Roger Bacon, digamos, marca ahí un hito importante. Y esta ilustración que les muestro acá
corresponde efectivamente a un dibujo digamos, que está consignado en un libro de Bacon, donde él expone, ¿cierto?, observaciones de imágenes estenopeicas, y aquí otra vez volvemos al concepto del edificio, de la casa, es decir, y eso tiene que ver con que la manera más fácil de observar a simple vista una imagen estenopeica es a través de una proyección en un espacio arquitectónico. Si uno hace una cámara estenopeica pequeña, es bastante más difícil observar la imagen con los ojos propios, digamos, porque la imagen es muy poco luminosa. Por lo tanto, requiere un espacio absolutamente oscuro y una cantidad de minutos que se dilaten las pupilas nuestras. Por lo tanto, lo más fácil siempre va a ser, o por lo menos en esa época, fue hacerlo en espacios grandes, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿cierto?, alguna iconografía que tiene que ver además con este mundo alquímico, místico, ¿cierto?, de la Edad Media, donde vemos unas imágenes medias demoníacas, ¿cierto?, cruces, y acá yo observaba y analizaba esta imagen que no la logro, digamos, interpretar. Sin embargo, veo que aquí por lo pronto hay 12 arcos, si yo cuento, hay 12, y a lo mejor hay alguna relación con la astrología, ¿cierto?, con los signos del zodiaco, porque vamos a recordar que ese tipo de ciencia, ¿cierto?, que se mezcla la astrología con la astronomía en algún punto de la antigüedad, tienen digamos, sus raíces en Egipto incluso y en Babilonia, es decir, es conocimiento absolutamente ancestral, absolutamente remoto, ¿ya? También decir, a propósito de Rory Bacon, que en este momento de la historia en Occidente, entre la presencia de Alacén, ¿cierto? Vamos a recordar que los árabes, ¿cierto?, tienen una influencia importantísima en Europa, durante, digamos, 8 siglos, durante la Edad Media. Entonces Bacon, que es un sabio, y que estudia óptica, y Alacén, que trae mucho conocimiento de Oriente, la mezcla entre esos dos épocas, ya podríamos decir que en Europa empiezan a surgir las lupas, los primeros instrumentos ópticos, los primeros dispositivos que permitían ampliar imágenes, ¿ya? Y lo que estoy viendo, lo que les traje acá es una cita de una película que tal vez algunos de ustedes conozcan, y si no la conocen les invito a verla porque es bien interesante. Una película que habla del mundo de la Edad Media en Europa, pero sobre todo el mundo o la pugna, ¿cierto?, entre cierto sector de la Iglesia Católica respecto a algunas nociones de teología y de la concepción del mundo, sobre todo. Y en la película El nombre de la rosa, que está, digamos, basada en una novela del mismo nombre de Umberto Eco, se habla de la historia de un monje que se llama Guillermo Baskerville, y que está inspirado en realidad en otro Guillermo inglés, que también fue un monje franciscano, que ahora yo no recuerdo el apellido del Guillermo real, pero este Guillermo inglés, que está interpretado en esta película, fue discípulo de Roger Bacon. Y aparece en la película con estos dos anteojos, en el fondo, que son estos anteojos que son dos lupas, ¿cierto?, que están unidas en un eje, y que probablemente en ese momento podrían haber parecido, ¿cierto?, el teléfono celular más moderno de la época, el tablet más sofisticado, porque probablemente es una muestra de tecnología altísima para la Edad Media. ¿Qué quiero decir con esto, entonces? Que, como decíamos al principio, la cámara oscura, ¿cierto?, que es cuando a la cámara estenopeica le pones una lupa, no surge sino hasta por lo menos la mitad de la Edad Media y principios del Renacimiento. O sea, la presencia de la óptica en el mundo occidental está en esta época, en la Edad Media, recién. Eso como para corroborar cuestiones respecto a la cámara estenopeica. Y ahí decir inmediatamente que la cámara oscura es una cámara estenopeica en su inicio, ¿cierto? Al igual que las cámaras estenopeicas de la antigüedad, son habitaciones, pero con la diferencia que esta vez se les pone una lupa a estas habitaciones. Esa lupa proyectará una imagen en una distancia definida, y en esa distancia definida se despliega un papel engrasado, ¿cierto? Y el artista dibuja. Entonces ya sabemos que desde, por lo pronto, el Renacimiento, los artistas, algunos, no todos, pero muchos, utilizarán la cámara oscura como un instrumento de dibujo en secreto, ¿cierto? Hay un autor que además es un artista importantísimo, aún vivo, ¿cierto?, que es David Hockney, que tiene una investigación sobre este tema que se llama, la investigación se llama La imagen silenciosa, chuta, se me olvidó el nombre, pero busquen por ahí a David Hockney, El conocimiento secreto, así se llama el libro, donde él hace un estudio sobre pintura renacentista y en realidad a lo largo de la historia de la pintura desde el Renacimiento, y va observando pinturas y las va analizando y va detallando en ese libro que las pinturas han sido construidas con perspectivas ópticas. Es decir, y aquí volvemos sobre ideas súper interesantes de la historia de la pintura.
Vamos a recordar que en el Renacimiento se inventa la perspectiva central, ¿cierto? Y la perspectiva central se inventa, según algunos consignados, digamos, en el año 1400, o sea, en pinturas de Masaccio ya vamos a ver perspectiva central. Y eso probablemente tiene una estricta relación con la cámara oscura. O sea, la perspectiva central tiene que ver cómo ve la cámara oscura, que es que hay un solo punto de fuga. Y esta pintura que estamos viendo acá, ¿cierto?, de Van Eyck, el matrimonio de Arnolfini, famosísima pintura, Flandes 1434, es una de las pinturas que David Hockney señala como una pintura que está hecha con una cámara oscura y que probablemente incluso hay distintos puntos de vista. Y hay un estudio sobre la lámpara y sobre el reflejo del espejo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya estamos en presencia de la cámara oscura como un instrumento para dibujar que se utilizó desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, cuando en el siglo XIX la cámara oscura se encuentra, ¿cierto?, con Nicéforo Niepce, que descubre un material fotosensible que puede imprimir esta imagen, que puede capturar esta imagen. Entonces, vamos a entender eso, que a lo largo de la historia de la pintura de Occidente, ¿cierto?, esos 4 siglos, se utilizó este instrumento para dibujar. Aquí estamos viendo algunos diseños de cámaras oscuras, ¿cierto? E incluso se llegó a hacer visores, ¿cierto?, públicos, donde se podría observar el paisaje, podríamos decir más que visores, miradores, ¿cierto?, del paisaje con esta artificio, ¿ya? Entonces, como síntesis de esta primera parte de historia de la cámara estenopeica, decir eso, ¿cierto?, que la primera fotografía hecha en 1824 está hecha con una cámara oscura, y la primera fotografía estenopeica de 1890 está hecha con una cámara oscura sin sistema óptico, ¿ya? Entonces, ese sería como el capítulo historia de la cámara estenopeica. Ahora vamos a pasar a hablar de técnica, y quisiera detenerme un poquito, voy a dejar de compartir, hacer una mini pausa, y preguntar si me estoy escuchando bien, y preguntarte, Carol, nosotros vamos a tener un diálogo con los participantes, al final, o podemos ya hacer algún comentario respecto a esta primera parte. Dime tú, Carol, por favor. Mira, bueno, depende igual de la gente. Yo creo que los participantes, si es que quieren opinar algo, hay una pregunta que sale ahí. Bueno, Andrea Mella dice se escucha perfecto. Y hay una pregunta también que está ahí en el chat, que decía Ricardo Humada, pregunta, dice, además de las cuestiones técnicas, ¿podrías referirte a tus apreciaciones estéticas? Ya, si me lo pides lo hago. Yo, mira, más que de mis apreciaciones estéticas, no me queda tan claro por dónde va la pregunta ahí, pero lo que sí vas a ver ahora, Ricardo, de aquí, digamos, esta es la segunda parte de la charla, vamos a ver cuestiones técnicas donde yo voy a mostrar algunas de mis producciones, y ahí tal vez me encantaría escuchar tus apreciaciones estéticas respecto a mis producciones, es decir, cuál es tu opinión de lo que vas a ver. Voy a hacer ahí el esfuerzo, el intento por tratar de sintonizar con esa solicitud. Bien, entonces voy a seguir, Carol, voy a reanudar la charla, voy a volver a compartir pantallas para continuar mirando, digamos, esta técnica. A ver, creo que... Sí, antes de seguir, Verónica, nada más invitar a la gente que no sea tímida, que pueden abrir sus micrófonos. En este formato de Zoom podemos hacerlo, así que para quienes quieran interrumpir o hacer algún comentario, pueden también abrir sus micrófonos y hacerlo. Así que eso, ya podemos continuar. Súper, muchas gracias por ese apunte, súper bien. Bien, entonces compartir, vista previa, compartir. Y ahora no sé por qué no estoy viendo mi presentación, estas cosas que pasan en Zoom. Estos son clásicos. Ahí se está viendo, ¿verdad? Técnica estenopeica. Sí, ahí se está viendo. Gracias. Entonces, lo que vamos a hablar acá va a ser, bueno, eso de técnica, pero sobre todo yo lo que quise traer son 3 aspectos que tienen que ver con la técnica fotográfica en general, ¿ya? Sin embargo, estos 3 aspectos en la fotografía estenopeica son bien decisivos y van a definir de alguna manera la manera que la cámara estenopeica va a observar la realidad. Primero que nada vamos a hablar de cuáles son los componentes de una cámara estenopeica, y son estos, son bien sencillos, y eso es una de las cosas que a mí me parece fascinante de esta técnica, que con una condición técnica tan simple uno pueda obtener imágenes. A mí eso siempre me ha parecido absolutamente fascinante, extraordinariamente en sintonía con la naturaleza, en el sentido de que cuando uno observa la naturaleza desde la biología,
la mayoría de las veces pasa eso, digamos que hay una cierta simplicidad, o sea, por supuesto que hay una complejidad en la naturaleza, por cierto, en la biología y en la química, pero quiero decir de que de alguna manera la evolución de la vida tiene que ver con la ley del menor esfuerzo, ¿cierto? Evoluciona en un sentido donde las condiciones se dan. Y en ese sentido la fotografía estenopeica es como la ley del menor esfuerzo, es muy simple y en esa simplicidad aparece una imagen maravillosa de la realidad. Bien, decir eso, que aquí estamos imaginando una caja, ¿cierto? Pero también podríamos imaginar una habitación. Imaginen o una habitación o una caja de fósforo. En los dos casos es exactamente lo mismo. Entonces tenemos una caja vacía, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tenemos como condición de una cámara estenopeica es el vacío, ¿cierto? Después tenemos un estenopo, que es un agujero muy pequeño en comparación a ese vacío. Luego tenemos el plano focal, que va a ser la parte interior, el muro interior de esa caja, es decir, el muro que está exactamente opuesto al agujero, que va a ser la cara donde se va a proyectar la imagen. Eso lo vamos a llamar plano focal. Bueno, por supuesto que estas designaciones, tanto distancia focal como plano focal, son parte de la nomenclatura de la fotografía convencional. Y finalmente está la distancia focal. La distancia focal, ¿cierto?, es la distancia que hay entre el estenopo, el agujero, y el plano focal. Con esas cuatro condiciones, si nosotros tenemos claro esos aspectos, podemos ya empezar a imaginar la construcción de una cámara estenopeica, pero primero vamos a prestar atención al número F o diafragma, ¿cierto? Es decir, eso, ¿cierto? El número F de diafragma también es un concepto de la fotografía convencional y del cine, ¿cierto? Y del video. Y su definición es que el número F, ¿cierto?, es el valor resultante de la división entre la distancia focal por el diámetro del estenopo, ¿cierto? Entendido el diámetro como la dimensión, ¿cierto? 2 radios de ese círculo. Entonces, todas las dimensiones para hacer estos cálculos deben ser expresadas en milímetros, ¿ya? Y en la estenopeica, el valor del número F es fijo y suele estar sobre el F90. Esto es súper importante, es decir, si usted construye cámaras pequeñas con números F inferiores a 90, probablemente la calidad de la imagen no va a ser buena, no va a ser nítida. Si usted hace cámara, cuando digo pequeña estoy hablando de escalas entre, qué sé yo, 2 centímetros y 12 centímetros, ¿ya? Esas son las escalas de las que estoy hablando, es decir, cajas pequeñas. Entonces, en este ejemplo, una caja, por ejemplo, que mide 9 centímetros de distancia focal entre el agujero y el respaldo, ¿cierto? Quiere decir que son 90 milímetros, y si yo le hago un agujero con una aguja de 1 milímetro, yo hago la división entre 90 dividido por 1 y voy a obtener 90, entonces tendría una cámara de F90, ¿ya? Cuando hablamos del estenopo, cuando hablamos del diámetro del agujero, cuando hablamos de este agujero que deja pasar luz, lo que estoy tratando también de decir, o más bien la analogía en nuestra biología, en nuestro sistema óptico, tiene que ver con la pupila, ¿cierto? El diafragma es la pupila de la cámara, con la diferencia de nuestra pupila, ¿cierto?, que tiene la capacidad de dilatarse y contraerse de acuerdo a la cantidad de luz que llega, ¿cierto? Yo en este momento estoy en esta habitación con las cortinas abajo, probablemente mi pupila está un poquito abierta, pero si levantara las cortinas y llegara el sol, se me contrae la pupila, ¿cierto? Entonces, la función de la pupila es regular el paso de luz al interior del ojo. En el caso del diafragma de una cámara estenopeica, regula el paso de luz, y en el caso de la fotografía en general, ¿cierto?, regula el paso de luz, pero también controla el enfoque. Sin embargo, y esto es una cuestión fantástica de la cámara estenopeica tiene enfoque total, o llamado en términos técnicos, profundidad de campo infinita, ¿cierto? Recordar que la profundidad de campo en fotografía, ¿cierto?, es esta propiedad que tienen los lentes de generar diversos planos en foco, ¿cierto? Vamos a recordar que los lentes y las lupas enfocan los objetos en un punto determinado del espacio, ¿cierto?, de esta caja, de esta cámara. Y la profundidad de campo es la capacidad que tiene un lente, en conjunción, ¿cierto?, en cooperación con el diafragma, de mejorar ese margen, ¿cierto?, esa profundidad de campo, ese campo de enfoque. En el caso de la cámara estenopeica, tiene profundidad de campo infinita, es decir, todo lo que está en la escena va a quedar a foco, o relativamente a foco, porque ya sabemos, ¿cierto?, que la cámara estenopeica, si uno mira, si uno ampliara, ¿cierto?, va a parecer que finalmente no está enfocado, pero para una apreciación, digamos, a distancia, uno advierte que eso se ve aparentemente enfocado. Acá hay otro ejemplo, una cámara, en este caso de, qué sé yo, 6 centímetros, de 60 milímetros. Esta vez no voy a hacer un agujero de 1 milímetro, porque si no el número F no me va a dar imagen nítida, y entonces voy a hacerlo más pequeño, de 0,5 milímetros, y si hago la división me voy a encontrar con un F de 120.
Y ahí decir eso, ¿cierto? Que para cámaras pequeñas el margen de imagen nítida va a estar siempre cuando hago cámaras con F entre 90 y 125, máximo 130 por ahí. Ese es el margen donde, si hago cámaras con números F que son más grandes o más pequeños que estas cifras, probablemente las imágenes no van a ser nítidas, ¿ya? Entonces este dato es absolutamente importante. Luego vamos a hablar del ángulo visual. Y el ángulo visual, vamos a definirlo también, ¿cierto? Recordar que el ángulo visual es el campo de cobertura que tiene una cámara fotográfica, que tiene un lente. Por ejemplo, las cámaras fotográficas de los teléfonos celulares traen casi por defecto, suelen tener por defecto lentes gran angulares, es decir, lentes que tienen campos visuales abiertos. Y digamos, después uno puede comandar e ir cerrando ese campo visual. Entonces, en el caso de la cámara estenopeica, el ángulo visual de la cámara estenopeica está absolutamente relacionado con la forma de la cámara, que eso es bien fascinante también. Entonces, recordar eso, ¿cierto? Que en fotografía existen 3 categorías de ángulos visuales para distintos lentes, para distintas ópticas, ¿cierto? Existe el ángulo visual normal, el ángulo visual gran angular y el ángulo visual teleobjetivo, ¿cierto? Que lo que es el normal, ¿cierto? Para la fotografía convencional equivale al campo visual que tiene un ojo humano solo. ¿Ah? Recordar que la fotografía, ¿cierto? De alguna manera es un cíclope, ¿cierto? Es un bicho que tiene un solo ojo. Y como es un bicho que tiene un solo ojo y que, por supuesto, como todos los dispositivos tecnológicos humanos que son prolongaciones de nuestros sentidos, en general están basados en nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, para la fotografía, el ángulo normal es equivalente a cuando yo cierro un ojo, ¿cierto? Y tengo un campo visual más o menos de 50 grados, depende ahí, pero más o menos 50 grados. Y cuando tengo los 2 ojos abiertos estaría en gran angular, ¿cierto? Porque tengo un campo visual superior a 50 grados. Y un teleobjetivo sería que si yo cierro un ojo, ¿cierto? Pero además con mi mano, ¿cierto? Tapo y veo un poquito. Eso ya estoy hablando de un tele porque estoy cerrando el campo visual, ¿ya? Aclarado eso, decir que para tener una cámara estenopeica con un ángulo visual normal, la condición que se tiene que cumplir es que la diagonal del respaldo, ¿cierto? Del plano focal, la diagonal del plano focal sea idéntica a la distancia focal, ¿ya? Es decir, que sea una cámara que se parezca un poco a un cubo, ¿cierto? A una forma regular. Nosotros sabemos que cuando dibujamos un cuadrado, ¿cierto? La diagonal del cuadrado es ligeramente más grande que sus lados, pero me refiero a que se aproxima a un cubo, ¿cierto? Entonces, cuando se genera esta condición, tú vas a tener una cámara estenopeica que tiene un campo visual normal, es decir, equivalente a lo que ve un ojo humano, ¿ya? Después, si tú tienes una cámara estenopeica cuya diagonal del plano focal es mayor a la distancia focal, por ejemplo, en este caso, en este esquema, yo hice una distancia focal que es la mitad, ¿cierto?, de la diagonal, pues vamos a tener una imagen gran angular, ¿ya? Y esto tiene un límite, ¿eh? O sea, yo puedo acercar mucho, ¿cierto?, el estenopo al plano focal, pero hay un punto donde ya no es más gran angular, sino que solo se empieza a proyectar el círculo, y con este campo visual abierto. Y ahí es cuando uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si en vez de que esto sea plano, esto fuera la mitad de una esfera? ¿Cierto? Yo capturo la imagen en la mitad de una esfera, o sea, algo que se acerca más al ojo. Probablemente el campo visual va a ampliarse, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? El teleobjetivo se construye de esta manera. Esta es la lógica, ¿cierto? Que la diagonal del plano focal sea inferior a la distancia focal, ¿verdad? En este caso la dupliqué, de manera que aquí tengo un teleobjetivo bastante largo, y que voy a obtener imágenes de detalles de objetos, es decir, me va a acercar, entre comillas, los objetos. Y esto, bueno, decir eso, ¿no? Que cuando uno trabaja con cámaras de gran angular, la luminosidad es mucho más grande porque la distancia que recorre la luz en la cámara es mayor, por lo tanto, si yo con una cámara normal necesito hacer una toma que dura, qué sé yo, 15 segundos, probablemente con un gran angular esa toma va a tener que durar 5 segundos, porque digamos, la distancia que recorre la luz es mucho menor. Y cuando hago una toma con un teleobjetivo, en esa misma escena probablemente voy a demorarme 2 minutos. Es decir, porque acá la luz viaja mucho más, digamos, se desplaza por mucho más espacio, por lo tanto se produce un desgaste, digamos, en ese transcurso, y lo que requiere mayor tiempo de exposición en la toma, ¿ya? Entonces, en síntesis, podríamos decir eso.
Aquí están dibujadas, bueno, estas ilustraciones, importante decirlo, están tomadas de un libro que fue editado hace varios años, que es un manual de fotografía estenopeica, que fue repartido cuando yo vivía en la Cuarta Región, ¿cierto? Y que fue editado en colaboración con Paula Boatella, y que fue repartido por las escuelas de la Cuarta Región, en las bibliotecas de las escuelas, con la intención de que los profesores de artes visuales tuvieran a mano esta información. Bueno, los profesores quienes quieran en realidad, no solo los de artes visuales. Bien, dicho eso, entonces acá está graficado una cámara normal, una cámara teleobjetivo y una cámara gran angular. Entonces acá estamos atrás del paisaje, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tenemos unas lomitas, unos arbolitos, y con la cámara tele probablemente vamos a ver una parte de uno de los árboles, ¿cierto? Con la cámara normal probablemente veremos un árbol y parte del otro, y con la cámara gran angular veremos los arbolitos y las montañas, es decir, cambian los ángulos visuales, ¿cierto? Bien, entonces en síntesis, esta información que es súper importante porque esto va a definir claramente, o sea, va a definir para ustedes, saber cuando están frente a una caja, bueno, en cuál de esas caras elijo para hacer el agujero, de manera que si yo, en vez de hacer acá el agujero, lo hago en esta cara, bueno, voy a tener un gran angular entonces, ¿cierto? Y la imagen va a ser más bien alargada, etc. Entonces, esta información trata de hablar de eso. Y finalmente, hablar de los múltiples objetivos, ¿cierto? O estenopos. Bueno, decir eso, que las cámaras, lo que dije delante, que la cámara fotográfica es un cíclope, ¿cierto? Es un bicho que tiene un ojo nomás. En ese sentido es limitado, ¿cierto? Porque su campo visual es limitado, ¿cierto? Porque ya sabemos, según el mito, ¿cierto? Cuando al cíclope, ¿cierto? Le arrojan una piedra en pleno ojo, ¿cierto? Queda ciego. Entonces, bueno, la cámara estenopeica no le va a pasar eso nunca porque tiene la propiedad, la cámara estenopeica, de que por cada agujero que hagas en la caja va a aparecer una imagen. Entonces, eso va a redundar en que la cámara estenopeica va a tener la capacidad de capturar diferentes perspectivas a la vez. ¿Ah? Y eso la convierte en un género fotográfico absolutamente distinto y donde se dispara, digamos, particularmente se dispara una noción que tiene que ver con la secuencia, que la vamos a observar de aquí en adelante. Entonces, acá lo que estoy mostrando, a propósito de lo que preguntaba Ricardo, ¿cierto?, de mis apreciaciones estéticas sobre la cámara, la verdad que no voy a hablar tanto de apreciaciones estéticas, si tuviera que decir algo respecto de eso, diría que a mí me parece que estéticamente las imágenes estenopeicas son absolutamente evocadoras, absolutamente relativas a un mundo que no tiene que ver con la realidad, que nosotros conocemos con nuestros ojos, sino que para mí tiene que ver más con realidades psíquicas, y por eso mismo incluso muy vinculada al mundo onírico, a los sueños, desde, digamos, eso es lo que yo podría decir de la estética de la cámara estenopeica. Pero además, tiene estas capacidades técnicas que amplía esa estética, ¿cierto? Acá estamos viendo una cámara curva de 14 estenopos, en este caso tiene 6, porque esta cámara yo la diseñé 3 veces, esta tiene 2 estenopos, hice una de 14, y la primera vez que diseñé esta cámara tenía 21 estenopos, o sea, tenía 3 líneas de estenopos. ¿Y cuál es la idea de esta cámara? Bueno, lo que decía delante, ¿qué pasa si uno el respaldo lo curva, ¿cierto? En vez de que sea plano, nos acercamos a la noción de la retina del ojo, ¿cierto? Recordad que la retina del ojo es curva. Y va a generar este tipo de imágenes, ¿cierto? Cuando yo curvo, acá estamos frente a la situación, ¿cierto?, de que está tan cerca el agujero del plano focal que ya aparece el círculo, ¿cierto? Entonces el campo visual máximo de esta cámara es este que estamos viendo acá, que es bastante abierto porque yo estoy muy cerca de la cámara acá. Yo estoy así como a, no sé, 15 o 20 centímetros de la cámara, muy poco. Y dense cuenta del campo visual que tiene, o sea, ahí estamos hablando del gran angular, pero a la vez, como esta cámara está dotada de muchos agujeros, ¿cierto? Fíjense que la distancia focal de la cámara es esa, que son 16 milímetros, 1,6 centímetros. ¿Por qué? Porque andaba buscando yo emular, ¿cierto?, la distancia focal que tiene un ojo humano, que es más o menos esa distancia. Entonces, al estar curvada la cámara, voy a ver de frente al personaje, pero también lo puedo ver de lado, o incluso ver el resto del paisaje, ¿ya? Esa es una posibilidad de la imagen múltiple. Ahí hay otro ejemplo, ¿cierto? Este efectivamente está hecha con la cámara que aparece en la fotografía al principio. Y después hay otra posibilidad, ¿cierto?, que es la cámara panorámica, que también es un diseño mío, que es la cámara panorámica de 6 estenopos, ¿cierto?, que es un aro, donde los estenopos están al interior del aro. Ahí está el esquema, ¿cierto? Los estenopos están ahí adentro, la persona se pone al centro de la cámara, ¿verdad? Y se va a capturar, y aquí es donde hablaba yo de esta cuestión que amplifica esa estética, que es la secuencia simultánea, ¿verdad? La secuencia
cinematográfica, ¿cierto? Que es la sucesión de cuadros, de fotogramas que van a generar una narrativa, ¿cierto? Van a organizar una historia. Esa secuencia son cuadros que son distintos en el tiempo, ¿cierto? Vamos a recordar que el cine funciona, ¿cierto? Tomando fotografías. En el caso de los orígenes del cine, ¿cierto? Tenía que ver con los 24 cuadros por segundo. Bueno, los orígenes eran 16 cuadros por segundo, por eso la cámara rápida, pero 24 cuadros por segundo, ¿verdad? Son 24 fotografías por segundo que, exhibidas con una cierta velocidad, van a generar la sensación de movimiento, ¿verdad? En el caso de la cámara estenopeica y en este en particular, la sucesión es el mismo tiempo y lo que varía es el punto de vista. Entonces, por eso hablamos de secuencia simultánea, porque hay una simultaneidad que aparece en una sola toma. A diferencia del cine, que no es una simultaneidad, sino que es una concatenación, ¿cierto?, de cuadros que generan un hilo temporal, ¿ya?, que es distinto. Entonces, la cámara panorámica tiene estas características, entonces podemos ver a una persona, ¿cierto?, de frente, de lado, de espalda, etcétera, y a la vez esta es la cámara, porque a mí me gusta llamar, esta es la cámara de autoobservación, ¿cierto? Y está la condición de autoobservación que la cámara se observa a sí misma, ¿cierto? Y eso que vemos ahí es la cámara. Verónica, hay una pregunta de Andrea que pide si podrías repasar la definición de gran angular y de cuándo aparece el círculo o algo así. De Dale. todas maneras, igual invitamos a Andrea a que pueda ahí abrir su micrófono para Mira, voy a ir atrás para hacer esa, porque estamos justo cerquita de esa información, entonces no es tan raro. Pero es decir eso, ¿no? Yo cuando defino, ¿cierto?, el gran angular, digo que la distancia focal sea inferior a la diagonal del formato, ¿cierto? De esa manera voy a obtener un gran angular. Y cuando esa distancia es muy extrema, ocurre lo que ocurre en esta cámara. Fíjate la distancia focal de esta cámara. Como te decía, esta cámara mide 16 milímetros, esta distancia. Esos son 16 milímetros, muy flaquita. En realidad es casi la distancia focal que tiene una caja de fósforo. Si yo hiciera una foto con una caja de fósforo, es la misma distancia focal, que se parece a un ojo. Y pasa eso, ¿cierto? Cuando está muy cerca, se ve totalmente la proyección del círculo, ¿cierto?, al interior de la cámara. Y lo que quiero decir es eso. ¿Por qué esto va a ser gran angular? Me van a preguntar ustedes. Y yo igual, no está viendo los 360, no. Pero lo que te quiero decir es que la distancia que tenía la cámara de mi persona, porque esto es un autorretrato hecho en el año 92, en los techos de una casa en Cerrillo, en un homenaje a Nicéforo Niepce, de los techos de las afueras de París, ¿cierto? Yo hago esta especie de gesto poético con Nicéforo, porque además se murió sin saber, o sea, sabía que había inventado algo importante, pero no fue consignado como el inventor de la fotografía, Niepce, fue consignado otro señor llamado Daguerre. Entonces yo quise, a mí me cae bien Niepce por eso, como esos perdedores de la historia, ¿no? Bueno, entonces decir eso, que la cámara, respecto de mi persona, está como a 15 centímetros. Yo quiero que pongas tu mano a 15 centímetros, date cuenta que si yo tengo así de cerca la cámara, entonces el ángulo visual es bastante abierto acá, ¿cierto? Y por eso incluso aparezco un poco deforme. Y de hecho también pasa con Jimena, que también está bastante cerca, en este caso Jimena está muy cerca de la cámara en esta foto, a ver, acá, ¿cierto? Ella también está como entre 15 y 20 centímetros de la cámara, fíjate cómo se deforma, ¿cierto? Y eso tiene que ver con ese gran angular también. Porque cuando uno acerca demasiado una cámara de un lente normal a un rostro, no vas a obtener este campo visual, vas a obtener el lunar y parte de la nariz. Pero no, acá estamos viendo bastante. Entonces, no sé si ahí con eso aclaro a Andrea. Si no la aclaro, en la conversación podemos volver sobre ese punto, ¿ya? Entonces, visto ahí la cámara panorámica, ¿cierto? Y también la cámara de 5 vientos, que esto ya más es una evolución de cámaras que yo había visto en la literatura, con la diferencia que yo le agregué el quinto punto cardinal, ¿cierto? Que es una cámara que tiene esa estructura, que es una caja, ¿cierto? Que tiene 4 entradas y una entrada arriba, y que en la distancia focal de esta cámara está diseñada de tal manera que el campo visual de cada una de las entradas sea 90 grados. De manera que cuando yo junto esta foto tengo un horizonte de 360. En este caso la idea era, ¿cierto?, trabajar con la idea del quinto punto cardinal, porque lo que buscaba esta investigación que está hecha en el año 99 con cámara estenopeica es registrar la realidad como si uno mirara, como si uno tuviera ojo en toda la cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y mirara una esfera, la mitad de una esfera, ¿cierto? Mira el cielo y mira el resto del entorno. Esa es un poco que tiene que ver con una intención en ese momento que yo tenía, que era cómo hago para verlo todo, con esta cámara que puede tener ojos en todos lados, ¿cierto?
Ahí estamos viendo algunos registros de paisajes del interior del Norte Chico en Chile, en el Valle del Elqui, ¿cierto? En el Colorado. Está fotografiado un reloj de sol que está ahí emplazado. Entonces la idea era observar una vez por mes ese paisaje y ver cómo iba cambiando, ¿no? Era como observar el paso del tiempo en un paisaje a través de la cámara estenopeica. Y finalmente, ver esto, ¿cierto? Que es como, que tiene que ver con las últimas investigaciones que estaba haciendo a propósito de entender que, y aquí quiero ir a la primera imagen, aquí vamos a pegar un salto enorme. Cuando vimos la primera imagen, vimos una habitación a la que le entraba luz. A ver, voy a pasar rápidamente porque, bueno, esto sirve para que ustedes se acuerden de todo lo que he hablado. Tac, tac, tac. Acá. Perdón. Esta imagen, ¿cierto? Esa imagen, lo que está diciendo es que la imagen se deposita en la cara opuesta a la proyección, digamos, a donde está el agujero. Pero si ustedes advierten, la imagen también está en los bordes. Entonces, yo lo que estuve haciendo este año y el año pasado fue haciendo una investigación respecto de qué pasa si yo al interior de una cámara, en este caso una cámara que tiene una forma de triángulo, ¿cierto? Ahí está la imagen que se depositó en la cámara, pero ¿qué pasa si yo pongo papel también en sus caras? Es decir, la única cara que no tiene papel o material fotosensible en la cámara es la cara del agujero. Y fíjense que la imagen está en todas partes. Y eso lo encuentro absolutamente alucinante. Es decir, se puede registrar, ¿cierto? Bueno, y lo que me parece súper alucinante es cómo me queda partida la cabeza en dos acá, ¿no? O sea, de qué manera, ¿cierto? El azar también habla de cuestiones interesantes respecto de la propia subjetividad, ¿no? Como me parto la cabeza muchas veces yo. Bueno. Otra cámara estenopeica, ¿cierto?, que uno podría hacer y que yo hice en algún momento fue la cámara 1:1, ¿cierto?, que tenía el objetivo de fotografiar a una persona al mismo tamaño de la realidad, entonces obtener un negativo de 1 metro, que sea 50 y algo que tengo yo, 59, no sé, por ahí, 58, y el negativo mide exactamente lo mismo, ¿cierto? Y se refleja 1:1, a la misma escala, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, hablar de esta otra cámara, que también es una cámara estenopeica, que en realidad es una carpa, que yo le llamé cámara mirador, aula y laboratorio, ¿cierto? Porque tiene exactamente esas 4 funciones. Primero que nada, es un mirador para observar, ¿cierto?, la realidad, pero también es una sala, un aula, porque aquí estamos con un grupo de estudiantes de fotografía del Instituto Arco, ¿cierto?, que estamos en el Jardín Botánico de Viña del Mar, haciendo fotos con esta cámara, porque esta cámara, aparte de ser un mirador y un aula, uno puede tomar fotografías porque también tiene sistemas ópticos y sirve como cámara estenopeica, y sirve como laboratorio, es decir, además de tomar la foto, yo puedo revelar ahí adentro porque la cámara además es oscura, ¿ya? Ahí estamos en un liceo artístico de acá de la región que se llama Guillermo Gronemeyer, que está en Quilpué, y estamos compartiendo con estudiantes del Instituto Arcos y estudiantes de esta escuela artística, y estamos compartiendo ahí la técnica y la novedad, digamos, de este dispositivo. Y una cuestión interesante que proporciona este dispositivo es la captura digital de imágenes o de cámara oscura o de cámara estenopeica. ¿Y eso cómo se hace? Pues al interior de esa cámara, y esto lo pueden hacer ustedes incluso en una habitación de sus casas, etcétera, oscurecer esa habitación, dejar que entre un pequeño agujero. Si quieren le ponen una lupa a ese agujero y tendrán una cámara oscura, ¿cierto? Y esa proyección que va a ocurrir en algún punto del espacio que ustedes tienen que investigar, donde esa lupa genera la imagen, en general son algunos centímetros, depende del diámetro de la lupa, ustedes pueden poner un papel translúcido, que puede ser un papel diamante, un papel sueco, un papel mantequilla, ese tipo de papeles que son translúcidos, poner un bastidor con papel translúcido y van a tener la proyección de la imagen en ese papel, y esa proyección puede ser fotografiada con una cámara convencional, con una cámara digital, con una cámara, incluso una cámara de celular. Y en este caso lo que estamos viendo es exactamente eso, que es una experiencia que hicimos el año 2015 con algunos estudiantes y comunidades de los Cerros Valparaíso, perdón, 2014 es esto, porque eran comunidades de los Cerros Valparaíso que habían sufrido con el gran incendio de Valparaíso del año 2014, y que al final de ese año nosotros hicimos una actividad junto con el Festival de Fotografía de Valparaíso, el Parque Cultural Valparaíso y digamos, División de Educación Artística del Ministerio de las Culturas, que en ese momento tenía un programa que se llamaba Galería Leve,
donde los tres hicimos una asociación, llevamos la cámara gigante al Parque Cultural, invitamos a las comunidades, a las familias que habían padecido el incendio, a fotografiarse. Entonces en esta cámara gigante. Y le hicimos fotografías digitales, le imprimimos las fotos y se llevaron estos recuerdos. En la idea de que habíamos entendido nosotros que la pérdida de la fotografía, si bien no era una gran pérdida material, era una pérdida importantísima de la historia de ellos. Entonces buscábamos cómo retornar de alguna manera esas fotografías a estas personas. Bien, chiques, muchas gracias, está mal escrito muchos ahí. Quiero agradecer eso y llego hasta acá la charla, así que estamos dispuestas para conversar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Solamente, bueno, y nuevamente invitar a todos, primero agradecer por esta gran charla, muy buena y muy completa, ¿no? Desde todo lo que es la técnica, ¿cierto? De este tipo de fotografía. Y bueno, sigo invitando a las personas a que puedan abrir sus micrófonos, ¿cierto? Esta es la parte de conversación, así que ahora podemos prescindir un poco del chat y ya abrir la conversación, pero de todas maneras dejo aquí la pregunta de Ricardo, que comenta, ¿cuándo esta técnica supera a una cámara ultramoderna convencional? Yo lo primero que diría es que no sé si está tan bueno establecer las técnicas en términos de competencia, de cuál es mejor que la otra. Yo creo que son distintas y en su diferencia están, digamos, los aspectos positivos, donde la cámara estenopeica no se puede comparar con una cámara tecnológica con circuitos y tornillos, yo creo que precisamente en el caso de la imagen múltiple. Yo he visto en exposiciones artísticas personas que han hecho instalaciones con muchas cámaras, que están tratando de registrar una totalidad. Pero eso requiere, digamos, un desarrollo técnico que no tiene que ver con la cámara que circula comercialmente. Entonces, claro, la imagen múltiple yo creo que sería el punto donde no sé si mejora, pero sí se diferencia ampliamente. Porque es muy poco la complejidad técnica que te solicita la cámara estenopeica para obtener muchas imágenes. O sea, basta con que tú hagas más de un agujero en una cámara y ya vas a tener 2 imágenes. Y si haces varios vas a tener muchas imágenes. O sea, la imagen múltiple yo creo que es el punto donde se distancia claramente la fotografía estenopeica, bueno, y también la profundidad de campo absoluta. Porque el hecho de que toda la escena esté a foco es una cuestión absolutamente impensada en la fotografía óptica, porque la ley de la óptica, la condición de los lentes es que generan imágenes nítidas en planos absolutamente definidos. Por eso existe, ¿cierto?, el anillo de enfoque o el autofoco, ¿cierto?, porque el lente requiere de ubicarse en un punto determinado de la escena para proyectar una imagen enfocada. Y la cámara estenopeica no requiere eso. Espero con eso responderte, Ricardo. Muchas gracias, Verónica. Sigo con la invitación a todos los asistentes a abrir sus micrófonos para sumarse a la conversación, a exponer al menos sus opiniones, sus apreciaciones respecto a lo que nos ha expuesto Verónica. Dejo ahí abierto el micrófono y bueno, yo al menos, no sé, quizás preguntar un poco por este trabajo con los niños, ¿no?, que se ha hecho respecto de la fotografía, un poco cuál es su apreciación y cuál es la apreciación quizás de los profesores, cómo perciben esta fotografía estenopeica, no sé si lo ven como más bien como una experimentación científica o si verdaderamente ven un poco esta apreciación ya más estética de la fotografía, no sé muy bien ahí cómo lo ven ellos finalmente. Sí, yo creo que es bien buena tu pregunta porque en el fondo decir eso, ¿no?, que una parte importante de mi trabajo didáctico ha tenido que ver con trabajar con comunidades de niños, con escuelas básicas, incluso en espacios de parvularios. Y yo creo que lo que te puedo decir respecto de la técnica estenopeica en interacción con niños es que uno parte hablando de fotografía y pasa a hablar de óptica y de repente habla un poco de química y después habla un poco de física. Es decir, lo interesante que tiene esta técnica en un aula
digamos, de educación inicial o educación básica, es que a partir de entrar, ¿cierto?, por una disciplina artística que es la fotografía, se te abre el mundo, ¿cierto? Y comprendes cómo es realmente la vida, que es que está todo vinculado de alguna manera. Todo tiene una relación con otra cosa, los conocimientos, que un poco lo que pasó ahora cuando estudiamos, cuando les mostraba yo un poquito de historia de la cámara oscura y la cámara estenopeica, es decir, cuando nos ponemos o sea, yo me puse a investigar a Motsu y me encontré con su filosofía, y resulta que Motsu era un pacifista, entonces uno podría entrar por ahí, te fijas, a hablar de filosofía, o cuando hablamos de Aristóteles, ¿cierto?, darse cuenta que Aristóteles es parte de toda una tradición filosófica que tiene que ver con la cultura griega clásica. Entonces no es que Aristóteles habló de eso, sino que Aristóteles habló de eso porque Platón, porque Sócrates, porque los presocráticos, o sea, como yo por lo menos entiendo el aprendizaje de la fotografía estenopeica en el aula como un método valiosísimo de apertura y comprensión de la realidad desde la ciencia y desde el arte. Porque también es otra cuestión, digamos, la ciencia y el arte están súper intrincados, están súper relacionados. De alguna manera las dos son formas de pensamiento y formas de comprensión del mundo también. Y entregarle a un niño pequeño esa posibilidad, ¿cierto? Esa noción de la comprensión del mundo, yo creo que es vital. Porque una de las cuestiones que yo le puedo criticar a la escuela es eso, digamos, este reduccionismo que tiene la enseñanza escolar y sobre todo esta especie de insistencia sobre la certeza, ¿no? O sea, la cámara estenopeica, cuando los jóvenes y los niños, incluso los adultos, ingresan a la cámara gigante, al aula mirador, esa es la sorpresa que se produce cuando se proyecta esa imagen de la realidad uno a uno, igual, en color, en movimiento, pero invertida, ¿cierto? Que una vez alguien dijo, uy, se ve el mundo tal cual es, patas para arriba. Y yo lo encontré genial, dije, mira cómo hay poesía, si uno, digamos, si uno la busca, encuentra poesía donde quiera. Y entender la poesía como verdad, digamos, ¿cierto? No solo como metáfora, sino que también como que está develando, ¿cierto?, una verdad profunda de nuestra condición humana. Entonces, yo en ese sentido considero la técnica estenopeica que excede la enseñanza de la fotografía y de las artes visuales, por supuesto que la complementa y yo creo que es fundamental, es decir, digamos, gran parte de la historia de las artes visuales tiene que ver, ¿cierto?, por supuesto con el dibujo y la pintura, pero hay un momento en la historia que surge la fotografía, ¿cierto?, que es este principio del siglo XIX, donde esta cuestión de alguna manera se parte en dos. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la escuela que se llamaba Adolfo Kuh, que me acuerdo que decía en esa época, cuando todavía la fotografía era una especie de hermana pobre de las artes visuales, estoy hablando de principios de los 80, mediados de los 80, y él decía que la fotografía se había inventado porque era una necesidad humana. Es decir, y es verdad, porque nosotros, piensen ustedes que la cámara oscura viene del Renacimiento. Y el hecho de que la plata se oscureciera con la luz se conocía desde la época de la alquimia, que también en el medioevo. Es decir, esas dos cuestiones se sabía, pero solo en el siglo XIX se juntan estas dos nociones y se inventa la fotografía. ¿Por qué? Porque el hombre en ese momento, la cultura humana, digamos, la cultura occidental, en ese momento necesitaba certezas, ¿cierto? Necesitaba comprobar el mundo, necesitaba medir el mundo, ¿cierto? Y de hecho, cuando recién se inventa la fotografía, lo primero que se hace con ella es ir a fotografiar el mundo, ir a fotografiar las pirámides, ¿cierto? O sea, fue un instrumento que utilizaron los policías primero, esto lo dice un teórico que ahora se me olvida el nombre, ¿cómo se llama este señor tan famoso inglés? John Berger habla de esto, ¿no? Que los primeros usos de la fotografía, en la historia de la fotografía, son en las cárceles, en los hospitales y los científicos. ¿Fíjate? O sea, después, a lo largo de la historia, esto se va convirtiendo en una disciplina artística, pero primero tenía una función que tenía que ver con la psiquis, ¿cierto?, del desarrollo cultural de su época. Entonces, la fotografía surge gracias a su época. Entonces, por eso para mí es tan importante que en la escuela, por ejemplo, se conozca la fotografía estenopeica, porque es el germen, ¿cierto?, de la fotografía, que además es el germen del cine, y el germen, etcétera. O sea, el cine, y después viene el desarrollo del video, bla, 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 y llegamos finalmente a la imagen digital, ¿cierto?, que es la última estación hasta ahora, ¿cierto?, de captura tecnológica de imágenes. Verónica. Ricardo, hola. Hola. Primero te felicito, yo te sigo hace un tiempo y me parece fascinante verte y escucharte todo tu argumento. Muchas gracias. Quería, si me pudiera narrar un poco tu apreciación.
Pero cuando uno ve un cuadro, una pintura, que puede tener 1000 detalles, 1000 áreas de interés, el ojo no se fija en todas. El ojo apunta a uno de esos sectores y va narrando y va hilando todos los detalles que tiene el cuadro, ¿cierto? En la fotografía que tú nos expones, incluso ocurre más todavía porque, por ejemplo, esa fotografía que tú dices, la cabeza cortada, resulta que no es una imagen real, sino que inmediatamente hay una zona de interés para el ojo. No sé si me entiendes hasta ahora. Entonces, las relaciones que vas armando con los diferentes detalles de la fotografía se hace mucho más interesante, ¿no es cierto? Porque te muestra una realidad diferente a lo que yo estaba viendo. El árbol ya no es el árbol como yo lo conocía. No sé si se entiende mi planteamiento. Creo entenderte, pero no sé si me has hecho una pregunta o la verdad que has complementado un poco lo que veníamos conversando. Claro, o sea, quería saber si tú has explorado por ese lado también la fotografía. ¿Por qué lado? Ahí me perdí. ¿Por qué lado quieres que me vaya? El analizar la fotografía por esa diferencia de intereses que aparece. Te ponía el ejemplo de un árbol, ¿no es cierto? Yo conozco un árbol con la copa arriba, el tronco, etcétera, la raíz, y resulta que tu fotografía realmente aparece quebrado, roto. Correcto. Y ahí te entonces entendí. me presenta la cosa de otra manera. Perfecto, sí. Sí, ahí hay una cuestión interesante que a mí, claro, pues a mí me ha llamado mucho la atención y que yo, no sé si estamos hablando de lo mismo, creo que sí, que tiene que ver con que el registro de la fotografía convencional, ¿cierto?, busca referirse de manera mimética a la realidad, ¿cierto?, un espejo de la realidad. Y no un espejo deformado, sino un espejo lo más regular posible, ¿verdad? Y la cámara estenopeica, si bien da esa condición también, a mí me ha interesado mucho más explorar la dimensión. Por ejemplo, yo hablo de la dimensión monstruosa de los retratos en estenopeica, ¿cierto? Que deforman, en la medida como sabemos, o tal vez no lo sabemos, pero lo digo, ¿cierto? La fotografía estenopeica, que es hacer fotografías con estas cajas que no tienen lentes, ¿cierto? Generan, digamos, por sus características técnicas, tienes que hacer una fotografía que dura varios segundos. Al ocurrir eso, tú estás obligado, si te vas a hacer un retrato, a quedarte rígido, tieso, ¿cierto? Ahí. Y si no haces eso y te vas moviendo, ¿cierto? Va a aparecer un monstruo. En el caso que vi la foto, que mostré la foto final, en que aparece un autorretrato donde está mi cabeza partida en dos, por ejemplo, ¿cierto? Es producto de que el papel está dispuesto de tal manera al interior de la cámara que se genera este efecto. Bueno, a mí me interesa eso. Pero me interesa en tanto porque debo decirte que yo no controlo eso. Y eso es lo que más me gusta de la cámara estenopeica. Que hay una parte que uno no controla y que de alguna manera hay una parte inconsciente de uno que probablemente lo controla. Porque por lo menos yo soy una convencida que este porcentaje enorme, ¿cierto?, de nuestro cerebro que aparentemente no aparece en la superficie, ¿cierto? Nosotros tenemos un mundo lógico y racional y tenemos otro gran mundo inconsciente. Bueno, yo creo que el arte a lo largo de la historia de la humanidad se ha nutrido mucho de ese componente del inconsciente. Y la cámara estenopeica ayuda bastante a eso, porque hay una cantidad de elementos y de cuestiones que uno no controla y que dan resultados que uno no controla y que la mayoría de las veces suelen ser muy sorprendentes, porque nos muestra una realidad, como tú bien decías, distinta a la que vemos con nuestros ojos, ¿cierto? Es una realidad, como decía yo delante, más psíquica, ¿cierto?, que representativa, miméticamente de lo que uno está viendo. No sé si vamos por ahí con la reflexión, Ricardo. Claro, sí, sí. Y además, o sea, hay una narrativa diferente, tanto visualmente como en el lenguaje que uno está ocupando en su cabeza. O sea, son varios lenguajes diferentes que se están superponiendo. Tal cual. Hay una cuestión interesante, hay una autora chilena, que es una narradora chilena que ya falleció, que se llama Guadalupe Santa Cruz, y ella en alguna ocasión escribió sobre mi trabajo, y una reflexión que ella hace en ese texto que yo la encuentro bien valiosa, es que dice que en la fotografía convencional hay una nitidez que podría incluso resultar un poco insoportable. No así en la fotografía estenopeica, que es mucho más vaga, ¿cierto? Es mucho más, más subjetiva. Y ella dice que ella considera que en la nitidez hay una cierta voluntad de control, de poder.
Y yo diría que sí, que la fotografía tiene que ver con eso, la fotografía convencional, y estoy pensando en este momento en las cámaras de vigilancia de las ciudades, de los espacios, ¿cierto? Hay una voluntad de poder, hay una voluntad de control. Y en la cámara estenopeica yo quiero identificar, y esto ya es bien subjetivo, que hay una especie de apertura. Es decir, hay una chance de muchas posibilidades, dependiendo de cómo uno quiere explorar, porque siento que yo siento que la cámara estenopeica es una beta por explorar, y que siempre queda más, sobre todo cuando uno ahora observa. También decir eso, digamos, cuando yo desarrollaba estos ejercicios, estos trabajos, estas investigaciones en los años 90 y a mediados del 2000, la cámara estenopeica todavía era una especie de pariente pobre de la fotografía, y menos que pariente pobre, era una especie de guacho, o sea, no era ni pariente. Y actualmente la cámara estenopeica tiene hartos militantes, porque yo te diría que es una militancia la cámara estenopeica, y está bastante masificada, y cuando nos ponemos a investigar las cosas que están haciendo en el mundo las personas, es alucinante. O sea, y ahí te das cuenta que es una técnica que está abierta, ¿cachai? Que abre, a diferencia de la técnica fotográfica convencional, que no quiero decir que cierra, pero sí que está delimitada y definida, prefigurada por sus diseños, ¿cierto? Y sus logros tecnológicos. Pero llega ahí, a la nitidez, a la realidad mimética. La cámara estenopeica no. La cámara estenopeica se mete más en ese mundo, como te digo, subjetivo, inconsciente, ¿cierto? Eso. Les escucho, chiques. Eso, muchas gracias Ricardo y Verónica. No sé si alguien más quiere sumarse. Bueno, Andrea Mella también nos escribe, dice, a propósito, Vero, otra pregunta. ¿Podemos llamar artificio al efecto que se produce cuando el sujeto retratado se mueve y la imagen resultante se vuelve traslúcida? Sí, es una posibilidad. De todos modos, yo siento que la palabra artificio, yo por lo menos la relaciono más con dispositivos, tecnologías, machinas, ¿no? Esas máquinas que uno hace en el taller para resolver cuestiones puntuales, pequeñas maquinitas. Yo sí entiendo artificio, pero a mí me gusta hablar de fantasmas. Cuando pasan esas cuestiones en la cámara estenopeica, cuando tú estás ahí expuesta y te mueves un poco, ¿cierto? Y queda el lo tuyo y quedas media deforme. Me gusta hablar de eso, me gusta pensar que la cámara estenopeica de alguna manera capta eso que no capta la otra cámara, ¿ah? Que la cámara estenopeica captara eso que el lente no capta, porque el lente es la tecnología. O sea, ¿por qué el lente capta algo? Porque la luz que se desplaza en línea recta, ¿cierto? Que sabemos además que se desplaza, no sé, a 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Que la luz del sol se demora 8 minutos en llegar a la Tierra, todos esos datos que uno conoce. Cuando la luz atraviesa un espacio distinto del vacío, o en el caso nuestro del aire, acá en la Tierra, en la atmósfera terrestre, cuando la luz atraviesa un medio distinto del aire, se desvía, ¿cierto? Entonces ahí descubrieron los científicos en el medioevo, ¿cierto? Que empezaron a hacer cristales, se dieron cuenta que a través del cristal, ¿cierto? Se veía ampliado. Después los físicos se dieron cuenta que, claro, la luz viaja en línea recta. Esto ocurrió recién en el siglo XVI, XVII, que se pudo definir por qué funcionaban los lentes. Es decir, primero se inventó la óptica y después se explicó la óptica en términos técnicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que el artificio es la óptica para mí. ¿Cachai? El dispositivo mecánico inventado por el cerebro humano es la óptica, y la cámara estenopeica está completamente desprovista de sofisticaciones técnicas, está desprovista de artificios. Eso, como que eso me pasa a mí con la idea de ese concepto de artificio. Bueno, aquí hay una pregunta de Ricardo que pide si que puede escribir el nombre de la autora que escribió sobre su trabajo. Es Guadalupe. Guadalupe Santa Cruz, que es una narradora chilena, ya fallecía muy joven ella, hace, no sé, 3 o 4 años atrás. Yo lo que recuerdo de Guadalupe es que falleció un día después que Pedro Lemebel, por lo tanto nadie se enteró de su muerte, porque Pedro ocupaba todo, con razón. Sin embargo, Lupe quedó ahí oculta su partida. Ella es una persona que escribió bastante sobre estética, bueno, era grabadora también, y narradora, y también crítica cultural. Hizo un trabajo bien importante en ese orden. Guadalupe Santa Cruz.
Muchas gracias, Verónica. Bueno, a mí a propósito de lo último que mencionó de la cámara estenopeica como desprovista de esta tecnicidad, ¿no? De esta perfección, también nada más acotar que una técnica democrática, ¿no? Del hazlo tú mismo, de tú también puedes, digamos, plasmar imágenes y crear, ¿no? No solamente crear fotografías, sino que crear instrumentos, que también es muy interesante y poco explorado. Y, y también me llamó un poco la atención esto de la cámara estenopeica como el hermano pobre de la fotografía, ¿no? Como que careciera de valor, pero finalmente esta manera de acercarnos a cualquier mortal a la fotografía me parece que es súper valioso finalmente. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestra conversación, ya estamos en el tiempo, así que nada más dejo abierto el micrófono por si alguien más quiere comentar o hacer alguna pregunta, aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para conversar aquí con Verónica, que nos ha regalado este tiempo en su mañana para hablar sobre fotografía. Así que dejo también abiertos estos últimos minutos por si alguien quiere acotar algo más, sino ya para ir cerrando también esta conversación. Además de que alguien quisiera acotar, a ver, Vero, ¿tienes literatura tuya? Me pregunta Ricardo. Gregoria Barrera pregunta, hola, los saludos desde México. Oye, a propósito un poco de lo que has dicho, de esa reflexión que acabas de hacer, hay algo que se me estaba escapando que me parece importante decir hoy día, que es lo siguiente. El Festival de Películas Nativas Arica Nativa, cuando yo pregunté, cuando me invitaron a participar, y yo pregunté, bueno, ¿y cuál es el tema de este año del festival? Y me dijeron que era la protección del medio ambiente, ¿cierto? Y las lenguas originarias, que son como los dos grandes temas. Y yo pensé, voy a hacer un taller que tenga que ver con eso, y no encontré la manera de hacer un taller que tuviera que ver con eso, pero cuando pienso, a propósito de lo que acabas de decir, que tiene este carácter democrático, hay una cuestión que tiene la fotografía estenopeica, dadas sus condiciones técnicas, que lo convierte en alguna medida en un protector del medio ambiente, de los imaginarios. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando uno hace fotografía actualmente con los dispositivos que tenemos disponibles, particularmente el teléfono, ¿cierto? Porque todos ahora somos fotógrafos porque tenemos un teléfono que además hace unas fotos fantásticas, ¿cierto? Son unos dispositivos que han evolucionado a un nivel exquisito. A mí me fascinan, no puedo negar que las cámaras de los teléfonos celulares me parecen maravillosas porque son pequeñas, eficientes, ¿cierto? La luz que haya, te sale la foto igual, sale nítida, etc. Bueno, sin embargo, esa disponibilidad hace que uno dispare sin parar, ¿cierto? Y tome fotos en un mundo donde casi ya no tenemos tiempo para ver fotos, en un mundo además que está inundado de imágenes. Entonces, vivimos en una especie de toxicidad de imágenes, ¿cierto? Vivimos en un mundo que está saturado de imágenes. Y la cámara estenopeica, cuando uno hace fotos y dadas las características técnicas, en realidad tú puedes tomar una foto. Con suerte, si es que tenés una cámara ya más sofisticada, que le están saliendo muchas, de rollo, ¿cierto? Tienes 36 fotos. O sea, no tienes 1000 fotos, ni cientos, tienes poquitas fotos. Regularmente uno tiene una foto, cuando trabaja una cámara que le pone un papel, ¿cierto? Por lo tanto, tienes que pensar mucho en la foto que tomas. No puedes andar tomando fotos a diestra y siniestra de manera inconsciente. Entonces, en ese sentido, yo siento que es una técnica que te obliga a meditar el gesto y el acto fotográfico. No es un acto inconsciente y consumista, podríamos llamarlo, ¿cierto?, en términos más morales, en el sentido de que yo, digamos, fotografío compulsivamente, sino que lo hago con mucho, tengo que pensar mucho en la imagen. Entonces, en ese sentido, yo sentía que la técnica estenopeica tiene ese carácter, digamos, ecológico en términos de los imaginarios. Cuando digo imaginario, digo cuáles son, ¿cierto?, esos contenidos de imágenes que consumimos. Bueno, que por cierto los imaginarios también pueden ser conceptuales, ¿cierto? ¿Cuáles son mis ideas de mundo? Pero lo que quiero decir es eso, de qué manera yo me alimento de imágenes y produzco imágenes de un modo ecológico también. Es decir, estoy pensando en esa noción de la economía, ¿cierto? De la economía de la reducción. Tiene un nombre más específico que ahora no recuerdo, pero es como la economía del decrecimiento, que en realidad es la economía en la que deberíamos estar pensando a estas alturas del planeta. Es decir, ya no podemos seguir consumiendo, ya no podemos tener 800 pares de zapatos, ya no podemos ir a tomar el auto o tomar un medio de locomoción, ¿cierto?, con combustible fósil a cada rato. No, tenemos que ser súper conscientes de lo que consumimos y lo que gastamos de este planeta, porque estamos en un tiempo súper
digamos, crítico. Entonces, en ese sentido yo siento que es ecológica la cabra estenopeica, además de democrática. Eso nomás quería decir. Gracias, Verónica. Y solamente dos preguntas ya para terminar, que bueno, nos hace aquí Georgina y Ricardo también, si es que hay algún tipo de literatura o bibliografía que pudiéramos consultar para saber un poco más de estos autores estenopeicos. Y la última de Ricardo es qué proyectos tienes a futuro. Esas dos. Bueno, primero hay un libro, una literatura que es como la que la lleva, digamos, en el mundo respecto a este tema, que está hecha por un autor mexicano que se llama Carlos Jurado, que se llama El arte de la aprehensión de imágenes y el unicornio, un libro fascinante que está, entiendo, escrito, no sé si a finales de los 80, principios de los 90, donde este artista mexicano hace un detallado análisis y como relación de la técnica estenopeica y la asocia incluso a, digamos, dice cosas tan hermosas como que en la Edad Media se fabricaban, o sea, la fotografía se fue inventada hace mucho tiempo, digamos, tiene un tono un poco fantástico y uno no sabe cuál es el límite. Bueno, ese libro yo creo que se puede encontrar, digamos, yo tengo la fotocopia, pero a lo mejor se puede encontrar ya a esta altura en librería y comprarse por la web, y probablemente el PDF debe estar por ahí. Después está, bueno, los libros que yo he hecho, que hay uno que se llama Acerca de la mirada y el instante, que está, digamos, disponible todavía en nacional, porque internacional no sé cuánto cuesta mandarlo para afuera y que se pierda en el camino. Y el otro libro se llama Estenopeica, una manera de hacer fotografía, que era un libro que estaba, digamos, la charla de hoy está basada un poco en ese libro, pero ese libro ya no existen ejemplares, así que creo que mi tarea de aquí para adelante es como convertir ese material en un PDF para hacer circular esa información. Eso. Y a futuro ya, ¿qué sigue a futuro? Bueno, yo estoy trabajando, mira, en este momento se podría decir que estoy en una pausa, porque estoy en un momento bien especial en que hace muy poquito tiempo adquirí un escáner de negativos, que es una especie de ampliadora digital maravillosa, y estoy en un trance de escanear mis negativos antiguos. Entonces yo creo que puedo decir que a futuro estoy mirando mis archivos y estoy rescatando algunas cosas que estaban ahí guardadas y que eso que es lo fascinante de las imágenes, que uno hace imágenes, las desecha y pasan años y tú vuelves sobre esa imagen y dices, wow, esto que uno ve las imágenes de otra manera. Entonces eso tiene las imágenes, su polisemia, digamos, infinita. Entonces a futuro, digamos, lo que estoy haciendo en general tiene que ver con mi trabajo docente y mi sumergirme en mis archivos, porque yo podría decir que estoy en una pausa. Eso es lo que podría decir, no que hay un proyecto así súper definido, sino que estoy observando lo que he hecho y también replanteándolo, ¿eh? Porque eso es lo que ocurre cuando uno mira archivos. Muchas gracias, Verónica, por esta conversación y también por esta gran charla maestra que nos has regalado. Y yo nada más te dejo ya el micrófono para que nos podamos despedir y ya cerrar esta sesión de hoy día. Muy bien, Carol. Bueno, agradecer a ti tu presencia y tu disposición de dirigir esta pequeña charla, a Vania, bueno, a Gonzalo Navarrete, a Camila, a Ricardo Rodríguez, bueno, toda la gente que está detrás de este festival, agradecer la invitación, felicitarles también. Me parece que el trabajo que hacen ustedes tiene una seriedad y una calidad que es grata. Es muy bueno, digamos, saber que en nuestro territorio, a pesar del centralismo, ¿cierto? Hay gente que está poniendo mucha voluntad y mucha energía y mucha vida, ¿cierto? Para impulsar iniciativas de este tipo, que es, por ejemplo, llevar cine y promover el cine, ¿cierto?, de los pueblos nativos. Así que muy agradecida de ser parte de este festival y gracias por la presencia de todos quienes estuvieron hoy. Muchas gracias, Verónica. Ya nos vamos entonces ahora con el cierre de esta sesión. Me despido. Verónica, bueno, ¿Sí? te cuento, yo soy artesana y antes de despedir, también voy a opinar una cosita. Lo que Dale pasa nomás, dale nomás. Yo soy artesana y hago trabajo en madera, en miniatura, de 10 por 10, y
bueno, con la pandemia bueno, me tocó hacer varios trabajos chiquititos y empecé a tomar varias fotos y como que de repente también trabajaba como contraluz y todo. Pero lo que yo conocí ahora, lo que aprendí contigo de la fotografía estenopeica, que de hecho la voy a tratar de llegar a hacer a mi casa, es que las cosas son más naturales, ¿te fijas? Por ejemplo, claro, tú dices, hay la tecnología, los celulares que son maravillosos en realidad, puedes tomar cantidad de fotografías, pero en el fondo tú no sabes si realmente eres así o no eres así, porque está el Photoshop, porque están los colores, hasta uno de repente se toma una foto para Facebook y como que se enchula un poco, pero yo creo que la fotografía estenopeica es maravillosa. Yo, ahora que tú diste una charla, pero o sea, máster total, voy a llegar a practicar ese tema porque yo quiero que mis artesanías sean realmente como se ven, no embellecerlas con un Photoshop o algo así, ¿te fijas? Entonces, no, yo encuentro maravilloso lo que hace. Así que de repente te voy a contactar ahí para que me des unos tips. Ya, pues ningún problema, yo siempre tengo disponibilidad, tú tienes que identificarte, no me acuérdate, soy Carol del festival. Sí, ahí te voy a decir. Y yo lo que te invito a hacer, así como primera experiencia, es eso, ¿Sí? que busques una habitación de tu casa, sí. Que tenga una ventana, que tenga una vista interesante, ¿cierto? Que pase algo allá afuera, ojalá que se mueva algo allá afuera, no sé si hay una calle, gente que pasa, no sé. Oscureces la habitación y dejas que pase un agujero con luz, que no sé, que tenga el tamaño de una moneda de, qué sé yo, 10 pesos, un tamaño pequeño, y en la pared opuesta tienes que poner un papel blanco, o que ojalá la muralla esté pintada blanco, una sábana blanca, lo que sea, y tienes que esperar un rato, ¿ah? Porque al principio no vas a ver nada. Es decir, esto está oscuro, no veo nada, veo algo. Pero cuando pasen 10 minutos, que tus pupilas ya van a estar súper dilatadas, vas a ver una imagen y vas a quedar impresionada. Y esa va a ser como la primera, porque para que te des cuenta que eso mismo después pasa a escala pequeña, ¿cierto? Y aparece la cámara estenopeica. Así que súper dispuesta, si tú necesitas info, yo siempre muy dispuesta a difundir esta técnica, así que ni un problema. No, maravilloso, maravilloso. Nosotros ahora que empezamos con el Zoom, en Escuela Sarañani, bueno, tuvimos que, para poder implementar todas estas tecnologías, tuvimos que hacer unos talleres, unos cursos antes, porque teníamos que trabajar en Zoom y acostumbrarnos a la pandemia. Y hay un fotógrafo que es Cristóbal Correa, que es el fotógrafo que viene a tomar fotos acá de todos los paisajes, de las iglesias, y bueno, y hubo un taller que nos hizo que nosotros teníamos que esperar el momento, y me acuerdo ahora lo que tú me estás diciendo, que hay que esperar y hay que tener harta paciencia, porque él decía, cuando uno espera el momento y el atardecer preciso, tú haces el clic y vas a encontrar una foto maravillosa y natural. Tal cual. Parecido, pero de otra forma, ¿no? Claro que sí, tiene que ver con eso. Ya, Verónica, muchas gracias. Ya hice mi pregunta, la necesitaba hacer, así que te voy a contactar igual. Y bueno, y voy a darle también muchas gracias a quienes han hecho también sus preguntas y comentarios. Y agradezco, por supuesto, a Verónica por tu gentileza, tu empatía y bueno, y lo amables que has sido también en contarnos las cosas y tus secretos, también se puede decir, ¿no? Jayaya a todos, Higgins sin cama, nos estamos viendo. Y Verónica, un abrazo fraternal desde Arica, con mucho cariño para ti y muchas gracias por tan maravillosa presentación. Jayaya, gracias. Nos vemos, chao, chao.